Acá, que nos vivimos como cuerpos, ¿sí? Sintiéndonos vulnerables, que nos van a pasar cosas. Siempre estamos que nos van a pasar cosas. A mí también me pasa, ¿eh? Que me va a pasar una cosa. Bien. ¿Qué cosa, no? Es algo que no podemos salir de ahí. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ¿sí? Que queremos la paz, pero no queremos ninguna paz. Mira, yo te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al silencio, a la paz, al amor. Le tenemos miedo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser, no? Que le tengamos miedo al amor. Pero bueno, la experiencia, ¿no es cierto? La experiencia, digamos, dentro del sueño, lo que nos va ocurriendo, nos va dando señales, pruebas de que realmente es así. Y no es que, por ejemplo, Silvina, la que te habla, no sienta miedo. Ya te dije que el miedo lo sentimos todos. Pero que el miedo, en realidad, ¿sí? A pesar de que nos parece muy real, no existe. Es una creencia, es algo que yo creo. ¿Por qué? Porque el miedo es lo opuesto al amor. Entonces yo, como le tengo tanto miedo a ese amor que soy, porque ese amor me habla de que no hay diferencias, de que todo es lo mismo, de que en realidad no sos espíritu. Claro, obviamente, si yo me quiero creer este cuerpo, no puedo ser espíritu, ¿sí? O soy una cosa o soy la otra. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, me pasaba cuando yo estudiaba el curso, el Ho'oponopono, que claro, como yo me percibía llena de problemas, escuchaba a las personas que explicaban y decían, no, vos tenés que decir gracias, 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 gracias. Y yo decía, porque imagínate, con el chuchi que tenía, porque tenía un chuchu que ni te cuento, ni corno sabía de dónde venía la cosa, porque yo obviamente lo que menos me hubiese cruzado en ese momento por mi mente es que el mundo no existe, que Dios no creó el mundo. Todas esas ideas estaban ahí, sí, pero yo ni me enteraba. Yo era Silvina, que estaba acá, que mi vida, que mi historia, yo decía, ay Dios mío, qué desastre que hice en mi vida. La verdad, una cagada atrás de la otra. Bueno, y ya te digo, obviamente vienen y te dicen, pero si vos repetís, viste, el gracias, gracias. Es más, después ahora encima inventaron las palabras gatillo, que llovizna, que banana y que, no sé, churro y cualquier cosa. Se te va a pasar, obviamente que vos lo haces. Es como si viene alguien y te dice, me te duele mucho, no sé, la espalda, te dicen, tomate esto, vos te lo tomás, porque vos querés que el dolor se vaya. Todos queremos que el dolor se vaya, todos queremos dejar de sufrir. Entonces vamos buscando por ahí cómo dejar de sufrir, porque yo creo que el mundo es el que me causa el sufrimiento. Y Silvina estaba así, igual que estás vos, y que estamos todos acá, todos pensando que la vida, que qué hago, que cómo ser feliz y exitoso y salir adelante. Bueno, te digo, la solución me llegó cuando ese librito azul llegó a mis manos. Y lo primero que leí fue esto que te dije. Yo, en realidad, para mí fue un alivio, pero en cierto modo mucho no me lo creía, ¿viste? Porque yo veía que el mundo seguía existiendo. Yo decía, pero si yo lo veo el mundo y veo otras gentes ahí, ¿qué me están contando? Claro, a medida que vos vayas estudiando el curso y vayas perdonando, que tiene que ver con tu percepción falsa, o sea, cómo estás percibiendo, y que no es el percibir, ya lo sabemos, a través de los ojos, sino cómo interpreto el mundo, te vas a dar cuenta que realmente sí, todo está en tu mente. ¿Bien? Y no en tu cerebro, que está dentro del cráneo. No. La mente. Ken Wapnick, que siempre yo
digamos, explico, todo lo que explico del curso lo explico basándome en lo que él enseñó, o por ahí algún libro de Gary Renner, o también por ahí te recomiendo Paul Ferrini, explica lo siguiente, y fíjate, da un ejemplo, en esto que yo te estoy comentando de que yo asocio todo a este cuerpo, a este personaje que soy. Dice, si la cabeza de una persona estuviese sangrando, por ejemplo, y le dijeran que el dolor procede de estar parado ante una pared contra la cual se está golpeando continuamente la cabeza, no cabe ninguna duda de que se detendría a menos que la persona estuviese mentalmente perturbada en una forma severa. Sí, obviamente, si vos agarras la cabeza, te la das contra la pared, te va a sangrar, ¿viste? En algún momento si le das muy duro. La conexión, fíjense, entre la causa, ¿sí? Golpearse la cabeza, y el efecto, ¿no? Dolor intenso, que estuviese experimentando, estaría tan clara que detendría la causa. Claro, porque si yo digo, si la causa de que me duele la cabeza o que me estás chorreando la sangre es porque yo me la di así, pum, 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 contra la pared, entiendo bárbaro. Causa, golpearme contra la pared. Efecto, sangrado de la cabeza, chichón, bueno, lo que me venga, ¿no? Es fácil. En la forma lo entendemos sencillo. ¿Bien? Perfecto. Pero a lo metafísico no lo podemos entender. ¿Cómo que la causa está en mi mente? No puede ser. No puede ser. Lo primero que decimos, no puede ser. Bueno, no. Voy a hacer el Ho'oponopono, decir muchas gracias, porque así se me va a pasar. Me va a pasar. No, pasa que se te pasa. Yo te voy a explicar por qué se te pasa. O porque decís cualquier palabra, llovizna, rocío, no sé, las palabras. No, ¿sabés por qué se te pasa? Porque vos estás poniendo a tu mente a funcionar en modo presente. Entonces obviamente que se te va a pasar. ¿Me entendés? Es un truquito que le hacemos. Pero yo te sigo creyendo que soy Silvina, repitiendo gracias. Entonces después digo, che, pero no me pasa nada, no se me arregla la cosa. Y no se te va a arreglar la cosa, porque vos lo que estás haciendo es mantener tu mente en presente, ¿sí? Pero, ¿sí? No le das el mando nunca al espíritu. Ahora, si vos le dieras el mando al espíritu, repitieras gracias, pero te hicieras a un lado, ¿sí? Ahí sí se borrarían tus memorias. Pero nosotros no hacemos eso. Por eso, después hacemos 800 cursos de Ho'oponopono, tengo que ir al seminario, pagar fortuna para que se me arregle. Bueno, estábamos en la causa y el efecto. ¿Sí? De la cabeza a la pared. Bien, eso lo vemos, ¿sí? Lo vemos, es sencillo entenderlo porque es gráfico. Bien. Pero Jesús en el curso nos está diciendo lo mismo. Nos dice, mira, Él quiere que entendamos la conexión directa que hay entre nuestros pensamientos de ataque y juicio, carentes de amor, ¿sí? Esa sería la causa, y nuestro experimentado dolor e incomodidad. Bien. El problema es que nuestra experiencia física y psicológica del dolor actúa como un aplacador, un mitigador entre la causa que está en la mente y el efecto que está en el cuerpo. Por lo cual nosotros no somos conscientes de esa conexión. O sea, esto está ocurriendo como a nivel inconsciente, es un mecanismo, la mente actúa así. La causa fue un pensamiento que tuve de separación. Por ejemplo, pienso, ay, qué idiota soy, porque ese, por ejemplo, en mí está todo el tiempo. Ay, qué tonta, bien. Obviamente que afuera, si esa fue la causa, el pensamiento causa, qué tonta, afuera va a haber una manifestación de ese pensamiento tonta. Porque ¿cómo me sentí yo? Como tonta, como vulnerable, como errónea, como nos sentimos siempre. Bueno, el efecto va a ser el cómo me voy a sentir. Puede ocurrir que a causa de todos esos pensamientos, ¿no?, que yo me creo, todo ese contenido que hay en mi mente, que yo le doy crédito, le doy valor, y digo, sí, es cierto, soy una tonta, va a haber un efecto ahí afuera
¿sí? Y puede ser que sea, o que aparece alguien y me lo confirma, y me dice tonta, o puede pasar que me pongo a pensar y digo, ay, sí, soy tonta, soy tonta. Entonces psicológicamente me empiezo a sentir como tonta, probablemente. O puede ser que se manifieste en un síntoma físico. Empiezo a doler la cabeza, me duele la panza, me siento mal, bueno, etc. Miles de manifestaciones tiene el miedo, cuya causa está en la mente. Entonces dice este Warnick, nosotros, le vuelvo a repetir, que no somos conscientes de que esto ocurre, ¿sí? La verdadera variable interventora para utilizar el término psicológico entre nuestros pensamientos de ataque, la causa, y nuestra inquietud, el efecto, es la culpa. Si yo no tuviera culpa inconsciente, no me pasaría esto. ¿Sí? Ya sabemos el origen de la culpa inconsciente, ya lo hablamos un montón de videos, pero bueno. Esa culpa inconsciente, si es inconsciente, vuelvo a repetir, es porque yo no me doy cuenta, no soy consciente. Está todo el tiempo ahí, ¿sí? Ese mecanismo. Entonces, dice, ahora se me perdió la oración, dice, y esta culpa es casi siempre inconsciente, con solo intimaciones sombrías de que de vez en cuando se filtran a través de la barrera inconsciente para llegar a la conciencia. A veces sí, a veces hay algo que se filtra. Es un hecho que la culpa es inevitable una vez que abrigamos pensamientos de ataque, los cuales el ego siempre equipara con el pecado, ¿sí? Pecado, ¿se acuerdan que les dije que era quererme separado? Bien. Y una de las características de la culpa es que exige castigo, claro, porque si yo me siento culpable, voy a creer que merezco que me pase algo malo. Eso es todo a nivel inconsciente está sucediendo en nuestras mentes. Este castigo interno es lo que nos produce finalmente dolor o incomodidad. Pero repito, puesto que esta culpa está fuera de nuestra conciencia, no tenemos ni idea de dónde está originándose nuestro sufrimiento. Yo creo que es el otro el que me causa, ¿sí? Pero no es el otro. O la situación, ¿bien? No, es la interpretación que yo hago de eso que estoy percibiendo, como la causa de mis pensamientos de ataque. ¿Estamos? Porque ese sistema de pensamiento del ego está siempre buscando perpetuar esa separación en mi mente. Si vos te fijas, nuestro cerebro, ¿sí? Físico, el cerebro, que es el que capta, ¿no? Lo de la mente, está dividido por un cuerpo calloso. Fíjate. Está dividido, o sea, todo está dividido. Acá todo es dividido. La dualidad reina. Y sin conciencia de esta conexión entre causa y efecto, obviamente no hay nada que podamos hacer para deshacer efectivamente el dolor y encargarnos de que jamás se vuelva a presentar. O sea que tenemos que ser conscientes de esto de la causa y el efecto, y eso es lo que nos cuesta. Las causas que pasan desapercibidas y que por consiguiente son causas que no se deshacen, siguen siendo operantes. O sea, al no deshacerlas sigue chiqui, estando ahí repitiéndose. ¿Por qué? Porque yo sigo buscando ahí fuera o en el pasado, porque cuando yo era chica, que mi mamá me dijo, mi papá me dijo, vamos ahí, y no, la única causa es el creerme separado de Dios, nada más. Bien, por eso el Ho'oponopono a veces te funciona. ¿Por qué? Porque yo me pongo en modo gratitud, ¿sí? Entonces ahí es como que me estoy uniendo a lo que soy. ¿Estamos? Pero hay gente que practica el Ho'oponopono, ya les dije, obsesivamente. Y por eso no les da resultado. Y están pendientes de lo que va a pasarles a ellos como cuerpo. No. Bueno, vos si querés seguir haciendo, hacelo, yo no te lo puedo prohibir. Perdés tu tiempo. La causa está en la mente, en una decisión que tuve
de creerme especial separada de que yo soy esta, que vos sos el otro, que mi abuela, que mi tía, que mi perro, que mi gato. No. Tengo que volver a la unidad. ¿Sí? Nadie me está haciendo nada. Es un pensamiento de ataque en mi mente, que es la causa. Bien. Por eso, decía, son causas que no se deshacen, siguen siendo operantes y actúan tras bastidores, ¿no? Como en el teatro, ¿vieron? Tras los bastidores. Para asegurarse de que sus efectos siempre estén ahí. Por eso, lo único que necesitamos para ponerle fin al sufrimiento y a la inquietud es practicar el volver a la causa de nuestra aflicción, ¿sí? Que es lo que nosotros no practicamos. Y fíjate, no tenés que hacer nada. Bueno, si querés, ponete a repetir gracias 24 horas o 50, como hacen los videos ahí por YouTube, que gente que bate récords. O que están ahí, hacen los videos y están llovizna, perejil. Bueno, vos hacé lo que quieras. Yo te digo, te cuento mi experiencia. ¿Qué tenés que hacer? A ver, para que todo comience a funcionar. Aparte de que te recomiendo que hagas los 365 ejercicios del curso de milagros y lo leas y descubras cómo funciona tu mente. Bien, te vas a sentar a la mañana, tempranito, te sentás en una silla, ¿sí? O si te querés, te sentás en el piso. Yo me siento en la silla porque acá es invierno, es un frío y se me enfría el traste. Entonces te sentás así, cerrás tus ojitos por un ratito, ¿sí? Dejás de andar conectado ahí con la percepción visual, respirás, ¿sí? Y te quedás unos 10 minutitos así en silencio, escuchás los pajaritos y te das cuenta que no pasa nada. Y tu mente, al respirar y estar concentrada en esa respiración, si querés poder repetir gracias mientras respirás, va a hacer, ¿sí?, que vos te tranquilices. Tu mente se va a tranquilizar, que es quien vos sos. Lo que pasa es que vos estás creída que sos este efecto, este cuerpo. Pero bueno, vos sos la mente. Bueno, en algún momento vamos a llegar a entender que somos la mente. Tanto practica que practica, ¿sí? Vamos a ir soltando el personaje. Bueno, practicas eso y después te lanzás a las aventuras del personaje en el día. Pero tu personaje va a estar consciente, ¿sí?, de que es esa mente. Entonces va a actuar desde otro lugar. Va a actuar unida al espíritu que es. Y no a ese ego al que se cree ser, del que cree estar como poseída. Bien. Practícalo. El mito de las 4 divisiones de la mente. El camino espiritual o proceso de despertar es un viaje sin distancia. Es un proceso ilusorio, porque solo la verdad es y no hay nada más. La separación nunca ha ocurrido. Uno puede, bajo la influencia del sistema de pensamiento del ego, creer que no necesita llevar a cabo ninguna práctica espiritual, debido a que el ser ya es. Así que, ¿para qué tratar de esforzarme para ser lo que ya soy? Con esta actitud no se hace más que retrasar el despertar. Es como reprimir las lágrimas y cerrarse a reconocer el sufrimiento, carencia, que en realidad está experimentando. El mero hecho de no estar experimentando plenitud es una carencia, un sufrimiento, un grito de dolor, pidiendo encontrar algo que llene ese hueco o vacío aparentemente producido por la creencia en la separación, en la dualidad. Darnos cuenta de que hemos proyectado la mente hacia afuera, lo cual nos ha causado sufrimiento e infelicidad, y entonces estar dispuestos a utilizar alguna práctica espiritual para volver la mente hacia adentro. Solo Dios es, no hay nada más que la verdad absoluta,
Pero como nosotros parecemos sufrir o vivir en carencia, queremos despertar. Este mito puede sernos de gran ayuda en la práctica de nuestro proceso de despertar. Antes de la primera división, antes de la separación, todo era perfecto. No había ilusiones, apariencias, ni conflicto, límites, ni problemas. No había espacio ni tiempo, ni un mundo de cuerpos y formas. No había opuestos, no había miedo. Pero de repente pareció ocurrir algo que en realidad nunca ocurrió. Surgió la idea de la separación. ¿Qué tal sería lo opuesto a la unidad? ¿Y si fuese posible tener una conciencia individual? Lo que la mente piensa es lo que la mente experimenta. Al suceder esta separación, nuestro estado de unidad quedó apartado de nuestra experiencia consciente, con lo cual el cielo o estado de plenitud se convirtió en tan solo un recuerdo en nuestra mente. Luego de esta primera división, todavía se recuerda el cielo unidad, pero esta experiencia de conciencia individual no resulta nada satisfactoria, porque aunque aquí aún recordamos la unidad, ya no la experimentamos. ¿Y cómo afronta el Hijo de Dios esta novedosa y desconcertante situación? La mente separada vuelve a dividirse, sintiendo en sí como dos actitudes o maneras de afrontar la desagradable situación de separación que ahora experimenta. Estas dos actitudes pueden llamarse mentalidad correcta y mentalidad errada. Ahora la mente del Hijo de Dios percibe dos maneras de interpretar lo que ha sucedido. Con el espíritu, se acuerda de reírse. Con el ego, la toma en serio. El Hijo de Dios elige interpretar lo sucedido de acuerdo con el sistema de pensamiento del ego, olvidándose del Espíritu Santo. Parece que el ego se ha librado del Espíritu Santo, pero aún sigue percibiendo un peligro, pues el Hijo podría llegar a cambiar de actitud y dejar de creer en la idea de separación. Entonces, le ofrece al Hijo de Dios un regalo tentador, el ser especial. Y le dice al Hijo de Dios que si vuelve al estado de unidad, perderá la individualidad, es decir, dejará de ser, morirá. El ego le dice al Hijo de Dios: mira, el cielo está roto para siempre, no tiene solución. Dios murió, lo has matado. Esto lo hace sentirse culpable. Pero no te preocupes, le dice el ego, puedo ayudarte. Si hay una sola mente separada y fuera de ella no hay ninguna otra mente sobre la que poder descargar la culpa. Reprímela, le dice el ego. Y como lo que se reprime se proyecta, entonces como que la mente vuelve a dividirse en dos. El hijo se identifica con un trozo de la mente separada con la que se identificaba antes. Se siente así liberado de la culpa, pues ha echado la culpa afuera. Pero, ¿qué pasa ahora? Es que percibe una amenaza, un otro. ¿Qué querrá? Me parece que este otro no tiene buenas intenciones. Claro, le dice el ego, ese otro es Dios, que viene a por ti, a castigarte, o tal vez a matarte, por haber roto el cielo. Pero, ¿Dios no estaba muerto? Uy, dice el ego, resucitó y ahora quiere vengarse. Si el hijo ve a Dios como una amenaza, le temerá y no querrá retornar a él. Huyamos, dice el hijo. ¿Pero a dónde? Hay un solo modo de lograrlo.
te dividirás en innumerables fragmentos para que Dios no pueda encontrarte. El Big Bang, la aparición del universo de tiempo y espacio. Ahora, el Hijo de Dios se vuelve inconsciente de Dios y se percibe como un cuerpo físico, rodeado por otros cuerpos. Ahora se percibe como un cuerpo, pero sigue sintiéndose culpable. ¿Por qué? Porque las ideas no abandonan su fuente. Es decir, el universo de las formas no es realmente algo externo a la mente, sino que sigue siendo mente. Y este universo de las formas refleja toda la dinámica anterior que hemos reprimido. Por eso nos sentimos perseguidos, porque al proyectar la culpa sobre otros, como nuestra mente en el fondo sabe que no hay otros, que no hay mentes separadas, la culpa sigue estando donde siempre, en nuestra propia mente. Solo al dejar de proyectar la culpa inconsciente, volviendo la mente hacia adentro y reconociendo la ilusoriedad de la culpa, es como despertaremos del sueño de la dualidad y de todo su sufrimiento y dolor. Cada fragmento del Hijo de Dios sigue reflejando tanto la culpa, el sistema de pensamiento del ego, como el recuerdo de la verdad, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, así como también la capacidad de elegir entre ambos sistemas de pensamiento, el tomador de decisiones. Este mundo físico no es físico, es mental. Sigue siendo mente, todo es mente. El mundo es una ilusoria imaginación de la mente. Mediante el proceso del perdón no dual procedemos de abajo hacia arriba, desde los problemas y conflictos en nuestro mundo, hasta la mente que somos que hemos olvidado. Al nivel de la mente sabemos que solo hay una mente, pero si critico o condeno a alguien, me estoy condenando a mí mismo. La práctica del perdón no la estamos llevando a cabo aquí en el mundo, sino al nivel profundo de la mente. Nuestro papel es simplemente perdonar. No tenemos que controlar nada. No somos el hacedor. Podemos usar esta experiencia como cuerpos para despertar del sueño, para amar en vez de odiar, para perdonar en vez de condenar.